Buenos días, profesor. El día de hoy, mi grupo, conformado por Leonardo Aguirre, Luis Escalante, Ginette Espino, Jennifer Flores y Davis Osorio, va a presentar el trabajo final cuyo tema es el baguazo. Tal como señala Borja en la obra de Liscano, el ciudadano se puede definir como el elemento políticamente activo del Estado. Posee derechos, obligaciones y responsabilidades. Además, es un criterio homogeneizador e irrenunciable. Algo parecido destaca Fernando Savater en su obra El diccionario del ciudadano sin miedo a saber, donde dice que todos somos iguales en responsabilidades y derechos, en la ciudadanía democrática. También propone otra definición de ciudadano, siendo este el sujeto de la libertad política y de la responsabilidad que implica este ejercicio. Menciona que el ciudadano justifica el sentido político de la comunidad y no viceversa. El ciudadano pleno es aquel que participa de manera activa en la política de su comunidad, con el fin de mejorar los aspectos generales de su vida mediante esta acción. Para ello, Savater también señala que dicha acción exige un espacio público de debate. Si bien es inevitable el desacuerdo y es importante analizar la diversidad de ideas para llegar a un acuerdo, hay que decir que lo que tenemos en común con los demás es más importante. Ese factor común es lo que nos permite empatizar con los demás y proponer soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Con esto se puede concluir que el valor de la ciudadanía radica en lo que tenemos en común con los demás, no en lo que nos diferencia. Tal como señala Sabater, la igualdad es un logro social, un derecho. El Estado de Derecho no está impulsado por la creación de diferencias, sino en la igualdad de derechos: derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al hogar, derecho a la libertad, etc. Por último, el autor Sabater hace una comparación entre dos modelos de ciudadanía opuestos, la griega y la romana. A pesar de ser sociedades antiguas, muchos de sus ideales se siguen viendo hasta la actualidad. La ciudadanía griega implicaba una actividad política activa, donde la colaboración en toma de decisiones era vital. Los que no participaban no eran bien vistos, ya que se consideraba que no eran capaces de comprender su rol en la sociedad. En cambio, el modelo romano precisaba una actividad política más pasiva. Dicha actividad estaba reservada a la clase alta. En la actualidad se busca que el ciudadano sea del modelo romano o pasivo. Así, personas podrán tomar decisiones que afecten directamente a otras personas sin tener en cuenta su opinión. Lo que se trata de decir con todo esto es que, a pesar de que una persona no participe activamente en la política, esta no debe ser privada de su condición de ciudadano bajo ninguna circunstancia, y debe ser considerada poseedora de los mismos derechos que todos. Soy Damaris Flores, voy a exponer sobre el caso elegido por mi equipo de trabajo de la problemática del baguazo ocurrido en la Amazonía un 5 de junio de 2009, que esto se trata de muchos enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú y la comunidad amazónica. Esto lleva a causa que se produjo de muchas consecuencias que dejaron muerte de la Policía Nacional y de los nativos, y también la desaparición del mayor de la PNP, ¿no? Y por otra parte, también este enfrentamiento fue producto de un desacuerdo en el gobierno de Alan García, que de misma manera esto fue el principio de la constante represión y de la intolerancia contra las tribus de Amazon Wampis, que durante el conflicto no se respetaron ninguno de los valores, ya que el respeto se prevaleció entre ambos en las autoridades que no respetaron la cosmovisión y la cultura de la población durante la crisis social, y también por otra parte en los medios de comunicación no dieron la información correcta, ya que salían a favor del Estado peruano y en contra de la comunidad amazónica, dando que ellos fueron los culpables de formas que que no eran correctas. Es por ello que el pluralismo no se respetaron en este conflicto del baguazo en ninguna forma adecuada. Buenos días, mi nombre es Gina Espino y hoy voy a hablar sobre los actores que intervinieron en el conflicto denominado el Baguazo. Los medios de comunicación fueron muy importantes, ya que en ellos se acusaba de representar los intereses del poder político y económico, y que apoyaban el estereotipo racista contra las comunidades indígenas. Los indígenas fueron rutinariamente mostrados como analfabetos o mal preparados, y por lo tanto
no eran calificados para participar en ningún debate nacional sobre el futuro del país. La Policía Nacional también fue un actor muy importante, ya que el 6 de junio a las 5 de la mañana, el entonces presidente Alan García mandó a 369 efectivos policiales para iniciar el desalojo de los manifestantes indígenas. La policía arrojó bombas lacrimógenas desde los helicópteros, y en medio del conflicto, ya en tierra, la policía disparó contra los manifestantes, resultando herido de bala el líder aguajún Santiago Manuel, hecho que indignó a los manifestantes. La Fiscalía hasta el día de hoy es juzgada por su actuar en este suceso, porque como sabemos, en todo proceso de desalojo debe estar presente la Fiscalía. Sin embargo, según información de los abogados, su presencia se dio 48 minutos tarde, es decir, cuando el enfrentamiento ya estaba acabando. Luego de estos hechos de violencia, la Fiscalía abrió investigaciones que involucran principalmente a manifestantes indígenas que estaban presentes en las protestas. Y luego de recién casi 10 años, se abrió juicio oral a 6 oficiales de la policía, que tuvieron responsabilidad en la dirección de los operativos, pero no hay ningún proceso judicial sobre las responsabilidades de los ministros del régimen aprista. En este conflicto, el que salió beneficiado fue el gobierno, que no cumplió con el derecho a la consulta previa, el cual consiste en tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas sobre las decisiones que puedan afectar directa o indirectamente a su territorio. Es por esto y debido a la no consulta que las comunidades nativas, luego de 50 días, en el mes de abril del año 2009, decidieron protestar por las medidas extractivas que se tomaron, sin tener ellos conciencia de eso. Lamentablemente, en este conflicto, la parte perjudicada fueron las comunidades aguajún Wampis, ya que se negaba a ceder sus tierras, ya que las representaban como el origen de su identidad, como lo sagrado. Por eso cuidaban y veneraban a su madre tierra. Por otro lado, el Estado presenta una perspectiva distinta, una visión más occidental, en la cual se considera la tierra nada más que para un fin meramente económico y para aportar en el desarrollo del país. Es por este motivo que estas comunidades decidieron protestar por lo que consideraban suyo. Durante el conflicto del Baguazo se puede ver que el país no estaba siendo representado por un Estado moderno, ya que no cumplían con el principio de la igualdad y el principio de la equidad, debido a que no garantizaban el cumplimiento de leyes y derechos. A su vez también se puede decir que no cumplían con el principio de la legalidad, ya que no daban la posibilidad de la ciudadanía para los pobladores de Bagua y las tribus Abajún y Wampis. ¿A qué me refiero con que no garantizaban el cumplimiento de los derechos? Ya que durante el enfrentamiento de policías y de pobladores y de miembros de las tribus Abajún y Wampis, y se vieron afectados y no se cumplieron el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser tratado inhumanamente, derecho a ser reconocido como una persona jurídica, derecho a un recurso. Y esto se debe que durante el conflicto se resulta la muerte de 33 personas, entre ellos policías y pobladores. Y al derecho a no ser tratado inhumanamente se vieron testimonios de personas, de policías que fueron torturados por pobladores y miembros de las tribus Abajún y Wampis. Y a su vez salieron pruebas de que algunos policías indefensos y totalmente rendidos fueron asesinados por miembros de las tribus Abajún y Wampis. El derecho a la libertad me refiero a que el Estado no permitía que las tribus y los pobladores expresaran su opinión respecto a la decisión que el Estado había tomado sobre sus tierras. Y el derecho a un recurso efectivo me refiero a que las tribus recurrieron a métodos legales para poder defenderse del Estado y sus acciones de represión. Las consecuencias que tuvieron el incumplimiento de los derechos fueron la muerte de policías y pobladores y la desconfianza de los nativos. Los deberes del Estado eran buscar una conciliación con las tribus de Abajún y Wampis y los pobladores de Bagua, y a su vez también era comprender la cosmovisión que las tribus de Abajún y Wampis tenían sobre su tierra y por qué la defendían tanto. De esa manera se evitaría un enfrentamiento a gran escala como la que sucedió. Y mientras que los deberes de las tribus Abajún y Wampis eran defender su territorio, su cultura, sus costumbres y la armonía dentro de su territorio. Mi nombre es Luis y hoy voy a hablar sobre la reflexión en el Baguazo. En este caso no hubo respeto por parte del Estado en un primer momento. El Estado decretó normas que buscaban desaparecer la propiedad comunal en la Amazonía
con el fin de privatizarla y promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Estado actuó bajo un modelo de monismo moral. El Estado no garantizó que se cumplieran los derechos de los indígenas antes, durante y después del conflicto que hubo en el Baguazo. No hubo gestos de solidaridad entre los protagonistas, ya que el gobierno denegó el desalojo de los indígenas por medio de la fuerza por parte de los policías. Por otra parte, el Estado enjuició a los indígenas amazónicos y los condenaron mediante papeles que les hicieron firmar sin que ellos tuvieran conocimiento de la lengua en que estaban escritos estos documentos, ya que los documentos están escritos en la lengua español y ellos no manejaban esta lengua. Y de esta forma les adjudicaron la responsabilidad de los actos causados en el Baguazo a los indígenas amazónicos. Por parte de los indígenas amazónicos tampoco hubo actos de solidaridad. Si bien el conflicto no fue causado por ellos, no dudaron en tomar rehenes durante el Baguazo. Algunos policías fueron víctimas mortales y o desaparecidos. También cabe mencionar la toma de la estación 6 de Petroperú, donde un grupo de pobladores indígenas secuestró y horas más tarde ejecutó a 11 personas. También antes del conflicto no se respetó los derechos a la consulta previa informada hacia las comunidades indígenas, y durante el conflicto no se les permitió a las comunidades manifestar su derecho a la libertad de expresión. Posteriormente, después del conflicto, no se respetó el principio de equidad, pues los indígenas que fueron detenidos en el Baguazo fueron enjuiciados y condenados por parte del Estado. Terminar, si el Estado hubiera respetado el derecho a la consulta previa informada de las comunidades indígenas, el Baguazo podría haberse evitado, y por ende, todas las muertes y abusos que se produjeron aquel día en la carretera Fernando Belaúnde Terry no hubiesen ocurrido.